tardes a todos los presentes, las presentes aquí, en este acto de apertura de la 31 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebra este año 2023. Saludo especial al primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa, Liz Cuesta. Saludo al miembro del Gurú Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular del Consejo de Estado de la República de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Asimismo, saludamos al miembro del Gurú Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Saludamos al miembro del Gurú Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa. Saludamos al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla. Viceprimera ministra, Inés María Chapman. Al miembro del secretariado del Comité Central del Partido, jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes. Al ministro de Cultura, Alpidio Alonso Drago. El presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez. Presidente de la Unión de Escritores y Escritoras Artistas de Cuba. Presidente del Instituto Cubano del Libro y del Comité Organizador de la Feria número 33, Juan Rodríguez Cabrera. Vicepresidenta y Ministra de Cultura, Serbia, Maja Gojokovic. La delegación de la República de Colombia, que nos acompaña de manera muy especial a la ministra de mi casa, del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, Patricia Elia Ariza Flores. Saludamos al embajador de Colombia ante el Gobierno de la República de Cuba, José Noé Ríos Muñoz. Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco José Coy Granados. Saludamos al grupo musical Enkelé, que nos acompaña en esta inauguración en la Feria Internacional del Libro aquí en la República de Cuba. Saludo especial a mi compañero Yerney Pinillo Coró, quien nos acompaña, y a mi hijo Carlos Adrián. Un saludo para los medios de comunicación y todos los aquí presentes. No es la primera vez que vengo a Cuba. Hace ya más de 6 años vine por primera vez a esta isla maravillosa para participar de los diálogos de paz del gobierno de Colombia con la extinta guerrilla de las FARC-EP. En ese entonces representaba a las mujeres y a los pueblos afrodescendientes víctimas del conflicto armado en Colombia, a los que anhelaban la paz y que nos hacía persistir en el poder de la palabra y en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado. Hoy vengo como vicepresidenta de la República de Colombia
invitada por la voluntad del pueblo, con un firme compromiso de seguir tejiendo historias comunes entre los países hermanos. Las historias de los pueblos de Colombia y Cuba han estado entrelazados por siglos, desde aquellos tiempos en que los imperios colonizadores se replicaron la ignominia de la esclavitud en Cuba, tanto en Cuba como en Colombia, y lo han hecho en todo el Caribe. Tanto en los pueblos de Cuba como en Colombia, cientos de miles de hombres y mujeres africanos fueron desmembrados, almacenados, despropósitos y subastados. Las repercusiones económicas de ese comercio transatlántico se extienden hasta el presente y llaman al justo reclamo de pensar y trabajar por una reparación histórica. Pero igualmente ambos países muestran grandes tradiciones de un cimarronaje libertario que hoy en día tienen amplias manifestaciones en la música, el arte y la cultura, y en la lucha diaria de sus gentes por la reexistencia y la dignidad. En el convulsionado siglo XX, las juventudes cubanas y colombianas se inspiraron mutuamente desde las letras, la música y la poesía. La política. El Nobel Gabriel García Márquez, en su casa desde Cartagena, repensaba la identidad del Gran Caribe mientras anticipaba su siguiente viaje a La Habana. La música afrocubana ha tenido una influencia determinante en buena parte de la música colombiana, especialmente en la región del Caribe y el Pacífico y el Valle del Cauca. Han sido una de las expresiones identitarias y culturales más fuertes y un marcador de la importancia de la cultura afrodiaspórica en nuestros países. Desde el año 2012 hasta el 2016, Cuba se desempeñó como sede del diálogo para la paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC. Fueron 4 años durante los cuales nuestro país contó con un espacio para pensarse y repensarse desde una nueva visión en la que la política de la vida y no de la muerte nos permitiera trazar un rumbo más esperanzador para los que sufren la guerra y para los que vienen atrás. Quienes participaron en las mesas de diálogo y por parte de la sociedad civil podemos dar fe de que se trató de un proceso hecho a pulso, pero también a conciencia. Con la firmeza de los acuerdos de paz firmados en noviembre del 2016 y con ese memorable apretón de manos entre los antiguos enemigos, Cuba fue un testigo solidario de la escritura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Por eso hoy no puedo dejar de agradecer a la isla, a sus dirigentes y a su pueblo por haber sido la casa común para ese proceso y por su disposición de apoyar repetidamente su interés de la paz en nuestro país. Cuba es el referente mayor del Caribe. Compartimos con Cuba nuestra afiliación a la Asociación de Estados del Caribe y a la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM. Es preciso seguir fortaleciendo esos mecanismos
de concertación política y de desarrollo económico y de relaciones comerciales. En este sentido, las relaciones comerciales entre Colombia y Cuba pueden fortalecerse en sectores como el turismo, el arte, la cultura, la educación y la producción de alimentos. Pero hay otros sectores de vital importancia para ambos países, tales como la transición energética, la salud para todos con un enfoque preventivo, y la medicina, la ciencia y la tecnología. Colaboramos en el desarrollo de la perspectiva novedosas y autónomas en áreas y en el intercambio de esos saberes que servirán de inspiración a otros países de la región y del sur global. Esto me refiere a dos de los temas de mayor relevancia que podemos tratar entre ambos países de forma sinérgica: la crisis climática por un lado y la guerra y el conflicto entre países y regiones por otro. No es una coincidencia que los países, islas del Caribe, como toda la cuenca, estén junto con África subsahariana entre las regiones más afectadas por el cambio climático. Nos parece de crucial importancia que Cuba, África y Colombia, a quienes unen potentes hilos de historia y cultura encarnados en la diáspora, trabajen juntos en crear visiones y estrategias comunes frente al cambio climático, la crisis ambiental y la guerra desde la perspectiva de la justicia climática y racial y de género. La deuda ecológica y las reparaciones históricas son una necesidad urgente. Cuba, como país de enlace con África junto con Colombia, puede ser ese articulador que le permita al sur global establecer un frente unificado entre los desafíos planetarios a los que se enfrenta hoy la humanidad. La crisis civilizatoria por la que atravesamos requiere de verdaderas transiciones socioecológicas sin precedentes, hacia modelos de vida muy diferentes a los actuales, centrados en la dignidad, el cuidado de la vida, la justicia y la paz. A través de su historia, Cuba nos ha entregado valiosas experiencias a este respecto. Desde el sur global tenemos que avanzar en la justicia racial y justicia climática, para que sean ejes de transformación de las realidades de los pueblos que han sufrido la peor parte de los procesos de la globalización. Es la hora que toda América Latina se declare como un continente de paz, con un modelo de sociedad centrados en la defensa y la economía para la vida, más que en la ganancia, la competencia y la guerra. Colombia es un estado decididamente caribeño. Como gobierno de Colombia estamos muy interesados en continuar estrechando los lazos de amistad y cooperación con los estados vecinos de la cuenca del Caribe, quienes trabajamos por los objetivos comunes que tenemos, como la reactivación económica, el turismo responsable, la equidad de género, la adaptación al cambio climático, la seguridad regional, la conectividad aérea, marítima y la cultural, entre muchos otros. Celebramos este encuentro propiciado por las letras, que ellas permiten encontrar maravillas envuelta de cada esquina. Que sean ellas
las que aviven nuestra raíz, caribeñas y africanas. Que viajen ellas entre islas y continentes, así como los vientos dispersan las áreas del Sahara por los trópicos y el sur. Cuba, país hermano, Colombia está con ustedes y acompañamos la demanda de levantar el bloqueo. Desde hace mucho tiempo, pero además desde aquí decimos que un país que le apuesta a la paz no puede ser un país que se coloque en una lista de guerra. Cuba ha contribuido enormemente en que Colombia avance en encontrar la paz total. Seguimos juntos en ese propósito de devolverle a nuestro pueblo la dignidad, la justicia social y la paz. Gracias al pueblo cubano por invitar a Colombia a este pueblo unido. Gracias al pueblo cubano por acompañarnos en la búsqueda de la dignidad, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la paz tan anhelada para nuestro país.